Iniciamos entonces, siendo las 7:52 del mismo día, con este segundo bloque. Aquí vamos a empezar a hablar de la interpretación a la argumentación. Y entonces, para poder entender las ligeras discrepancias o las grandes discrepancias que podemos encontrar entre ambos conceptos, lo primero que tenemos que tratar de aterrizar es qué significa interpretar. No sé si ustedes se recuerden que la última clase que dimos de teoría general del derecho, trabajamos con lo que fue la teoría de la interpretación, ¿correcto? Entonces, la interpretación como concepto jurídico plantea distintas concepciones respecto a lo teórico del derecho, al punto que, dependiendo del autor consultado, la labor interpretativa tendrá un resultado particular. En esencia, cuando se habla de interpretar en el derecho entre los juristas, no existe un acuerdo completo entre qué consiste interpretar. Habíamos hablado de que la interpretación podía ser considerada una actividad cognoscitiva. Cuando hablamos de que es una actividad cognoscitiva, significa que el juez trata de averiguar o el juez averigua el significado pretendido por el legislador. Bien, es decir, el juez sencillamente es un traductor. No puede poner palabras que no son las del legislador. Por eso incluso se decía dentro de una actividad cognoscitiva que ante cualquier tipo de duda se tiene que buscar los trabajos preparatorios del legislador. Correcto. Bajo esa perspectiva, el juez no agrega o el intérprete no agrega, sencillamente averigua el significado. Pero por otro lado tenemos otra concepción, que es la concepción volitiva, donde la concepción volitiva opera, dice que a quien le corresponde aplicar la disposición la convierte en una norma de acuerdo a sus propias concepciones subjetivas que nada tienen que ver con la operación intelectual. Como ustedes se pueden dar cuenta, en ambos son extremos. Bien, por un lado, tenemos a alguien que nos dice que el juez sencillamente es boca muda de la ley. Y por otro lado dice que la ley es lo que los jueces hacen. Al final del día, el juez, como es el intérprete, le da la forma que le da la gana. Obviamente que estamos planteando extremos opuestos. Y al ser extremos opuestos, la verdad normalmente se ubica dentro de un punto intermedio. Bien, entonces ahí es donde decíamos que entraba una concepción como la de Herbert Hart, que él hablaba de que tenía que haberse de un punto medio entre la posición cognoscitiva y la posición volitiva, en donde el juez, por un lado, tiene que buscar la forma de colocarse en un punto intermedio. Ese punto intermedio se conoce como la posición de vigilia, donde hay una distinción entre casos fáciles y casos difíciles. En estos últimos, es decir, cuando estamos frente a un caso difícil, el intérprete tendrá varias opciones razonables dentro de las cuales decidir para el caso concreto, pero al final, dentro de todas las posibles opciones razonables, seleccionará una. Y esa selección que va a tener es una actividad volitiva. Explico. Dentro de las posibles soluciones que tengamos en un caso difícil, tendremos la solución A, la solución B, la solución B y la solución D. Tendremos un abanico de posibilidades. El problema, conforme a Hart, es que en ese tipo de casos opera lo que se llama la discrecionalidad judicial. ¿Por qué? Porque dentro del abanico de posibilidades, la que el juez elija lo va a hacer al final de acuerdo a lo que él entienda que es lo correcto. Y si hace esto, no se inclina más por un elemento volitivo que por un elemento cognoscitivo. Entonces, esa parte es harto peligrosa y era, digamos, la principal crítica que le hacían corrientes antipositivistas, específicamente corrientes como la de Ronald Dworkin, donde él decía que aún en casos difíciles, la labor del juez siempre debe ser cognoscitiva, es decir, siempre se tiene que buscar cuál es esa respuesta que nos brinda, no necesariamente el legislador, pero sí el derecho vigente. Bien, entonces, ahí es donde vemos que el elemento de la interpretación no es problema cuando, digamos, se puede buscar, dame un minuto, por favor.
La interpretación no es un problema cuando se puede identificar que estamos frente a un caso fácil que no presenta discrepancia. Los problemas vienen ante casos que no ofrecen zona de penumbra. Y eso también lo exploramos nosotros en teoría de general del derecho. Estoy tratando de ver si recordamos esa clasecita que tuvimos anteriormente, porque esa clasecita era vital como punto de partida a esto que le estamos dando el día de hoy. Entonces, ahí entraba el tema de los problemas de interpretación. ¿Qué decíamos nosotros? Que evidentemente frente a los problemas de interpretación, que muchas veces a la hora de estudiar el derecho podíamos enfrentar problemas de ambigüedad. No sé si recuerdan cuando teníamos que buscar problemas de ambigüedad. También teníamos lo que eran los problemas de vaguedad o cuando la norma es imprecisa y cuando teníamos que lidiar con la carga emotiva del derecho. Es decir, hasta dónde, por ejemplo, un enunciado como hacer algo como un buen padre de familia o las leyes que lesionan las buenas costumbres, hasta dónde, cuál alcance le damos a la carga emotiva que le está dando el legislador a ese significado. Correcto. O sea, ¿qué es una buena costumbre hoy? Y cómo esa buena costumbre hoy se separa del legislador histórico que creó esa norma cuando hablaba de buena costumbre. Es todo un tema. Entonces, evidentemente que cuando tenemos un problema de que el lenguaje jurídico, que es en donde están las normas jurídicas, presenta ambigüedad, presenta imprecisión y presenta carga emotiva, se impide que en muchas ocasiones se llegue a una solución unívoca para un caso concreto. En otras ocasiones, los problemas van más allá de aspecto lingüístico. A veces es un tema del tiempo y espacio en que fueron promulgadas las normas. Tomen en cuenta, por ejemplo, el artículo 1341 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 1341 del Código Civil? Establece que si algún tipo de obligación supera los 30 pesos, no puede hacerse mediante prueba testimonial. Pero piensen, por ejemplo, olvídense del tema de qué tiene más valor de la prueba testimonial y la prueba por escrito. Piensen en 30 pesos y piensen en el momento en que se redactó esa norma. ¿Qué eran 30 pesos en ese momento y qué son 30 pesos ahora? Yo no me muevo de mi casa por 30 pesos. O sea, es un tema, ¿entiendes? O sea, pero eso es ahora. No es lo mismo que en la época en la que eso se diseñó. Dígame, Marino. Maestro, sabe que yo, en la forma que usted nos forza a nosotros, me ha puesto a mí a leer más que un carajo. Usted sabe que yo ahora me dio para terminar el libro de Teoría Pura del Derecho ¿De Kelsen? de Kelsen, porque en todos los materiales que usted tiene ahí no aparece Kelsen. Entonces, Sí. con relación a la ambigüedad, en las interpretaciones, yo leyendo ahí pude verificar que en las interpretaciones arcaicas se podía verificar cómo en ese entonces el hombre utilizaba una especie de normativa para sancionar hasta los objetos inanimados, a los animales, a los dueños por no hacer el cuidado exacto de sus animales, y cómo hasta ahora se acumulaban lo que son los crímenes y delitos. En este caso, la reincidencia, cuando un dueño no cuidaba bien un animal, si el animal volvía a cometer un delito en la próxima vez, fácilmente el dueño fácilmente hasta podía ser matado conjuntamente con el animal, y se prescribían todo ese tipo de interpretaciones jurídicas en ese entonces. O sea, que usted me está poniendo a mí a leer y te va a tener que darme un par de tips, porque después que termine eso voy a seguir leyendo. El Gracias. primer tip, siga leyendo. Entonces, de ahí también que veníamos con otro gran problema. Y el otro gran problema que teníamos nosotros era el tema este de cuando interpretamos la norma y cuando definimos la norma, preguntábamos, no sé si recuerdan, si la norma es el material a interpretar o el resultado de la interpretación. Entonces, había una disposición, o sea, había una diferencia plasmada dentro de lo que es disposición normativa y norma. No sé si ustedes recuerdan cuando yo les decía que cuando ustedes leen el código, ustedes no están leyendo normas per se, ustedes están leyendo disposiciones normativas. Es luego de interpretado el enunciado y implementado para el caso concreto en el que se quiera implementar que se constituye en una norma, en base a la interpretación
digamos, autorizada. ¿Cuál es la persona autorizada para interpretar la ley? El juez en torno a un caso concreto. Y cuando el juez interpreta la ley en torno a un caso concreto, dense cuenta que la parte dispositiva de la decisión es prácticamente haciendo un ejercicio de abstracción de la norma para volverlo una norma jurídica particular. Bien, toman la disposición normativa, la interpretan y fruto de esa interpretación dicta una norma. Y es diciendo, por ejemplo, que se declara a su fulano culpable de homicidio y por ende se le impone una pena de 20 años de prisión. Haciendo el ejercicio de silogismo entre la norma al caso. Entonces, Tulio Ascarelli propone, para que se pueda entender esto, una serie de diferencias entre disposición y norma, para que se pueda comprender esa dicotomía. Esa parte creo que la trabajamos, si no la hayan olvidado. Él decía que el objeto de la interpretación, o sea, lo que se va a interpretar, no es una norma, sino un texto. O sea, la norma no es lo que se va a interpretar, la norma es el resultado de la interpretación. Entonces, daba también otro tip, que cualquier norma se formula a partir de la interpretación del texto, es decir, a partir del dato que pertenece estructuralmente al pasado. También dice que cualquier norma es a su vez un texto. Una vez expresada por medio de determinada formulación, vuelve a ser necesariamente un texto. Y también indica que varias normas pueden ser obtenidas de un texto, a su vez, de varios textos se puede obtener una norma. Bien, entonces, evidentemente que a través de esa diferencia entre disposición y norma, nos permite bien cuál es la labor del jurista. La labor del jurista es tratar de convertir el enunciado general contenido en la ley en un enunciado particular hacia el caso concreto. El problema está en que no siempre ese tránsito es un tránsito pacífico, porque como a la hora de estudiar el derecho es toda una constelación de enunciados, evidentemente que ustedes se van a enfrentar con enunciados a favor de determinada interpretación y enunciados en contra de determinada interpretación. Correcto. Veo a Francisco con la mano levantada. Diga, Francisco. Más simple. La interpretación de la regla de derecho es la norma. Sí, pero que la norma, las reglas, es una subdivisión de la norma. Por ende, la forma correcta de decirlo, la interpretación de una disposición normativa se constituye en una norma. Porque recuerde que, por ejemplo, dependiendo del autor, las normas pueden ser subdivididas en reglas o en principios. Cuando hablamos de una regla, hablamos de un tipo de norma. Y hablamos de un tipo de norma con un carácter concreto. Cuando hablamos de un principio, hablamos de un tipo de norma, pero hablamos de un tipo de norma con un carácter un poco más abstracto. Bien. Profesor, entonces, pero yendo un poquito a lo pragmático. Yéndonos a lo pragmático. La interpretación de una regla legislativa, ya de manera carácter formal. De un texto, sí. Usando su propio lenguaje, con certeza jurídica. Bien. Bajo el principio de ley. Correcto, yo solamente cambiaría el término regla por texto y todo totalmente correcto. Ok, se la compro. Bien, entonces, aquí es donde venimos a complicar un poco el esquema, porque a mí me habían preguntado, profesor, ¿qué tiene que ver el tema de la interpretación y el tema de la argumentación con el tema del Estado constitucional del derecho? Entonces, nosotros para entender el tema del paso del Estado legal, de todo esto, tenemos que saber que hay un paso de transición entre el Estado de derecho legal al Estado de derecho constitucional. Bien, entonces, cuando hablamos del paso del Estado legal del derecho y del paso del Estado constitucional del derecho, tenemos que ver cómo es las cosas desde el paradigma del legalismo y cómo ese paradigma ha ido cambiando con el advenimiento del Estado del derecho constitucional. Para fines de reducción en la diapositiva y en la mayoría de los textos, cuando ustedes vean las siglas EDL, estamos refiriéndonos al Estado de Derecho Legal, y cuando vean las siglas EDC, nos estamos refiriendo al Estado de Derecho Constitucional. ¿Correcto? Bien. Entonces, desde el Estado de Derecho Legal, interpretar implicaba aplicar la ley
luego de haber descubierto en ella la respuesta buscada. Es decir, la ley tiene la respuesta dentro del Estado de Derecho legal. La labor del intérprete es buscarla, pero no buscarla en otra parte que no sea en la ley. Bien. Entonces, ¿qué significaba esto? Que aquí tenemos un sistema de carácter cerrado. ¿Y cómo funciona el sistema de carácter cerrado? Que aquello que la ley no contempla, entonces no es una conducta antijurídica. En penal, esencialmente fácil. Si vamos a castigar un hecho como un hecho punible ante la jurisdicción penal y no está tipificado como hecho punible, solución simple. Si el legislador hubiese querido que eso fuese una pena, así lo hubiese consagrado con anterioridad y por vía de consecuencia, entonces, estamos en la obligación de dictar sentencia absolutoria. ¿Qué sucede? Que no todos los casos operan dentro de la esfera de lo penal. Hay situaciones que tenemos que medirlo desde la esfera de la equidad, sobre todo cuando tenemos que ver conflictos de derechos privados. Hay que ver el alcance de ciertas normas jurídicas, ciertas normas procesales que también puede operar en materia penal. Y para ello, entonces, el trabajo del jurista se hace más arduo. ¿Por qué se hace más arduo? Porque con el paradigma del Estado de Derecho Constitucional, los juristas son conscientes de que hay casos con más de una respuesta. Entonces, cuando estamos a lo que Rodolfo Vigo denominaba un auténtico caso, encontraremos en situaciones como esta más de una respuesta. Y entonces, frente a más de una respuesta, debemos escoger una de ellas. Pero ¿qué sucede? Que en el Estado de Derecho Constitucional, esa labor de elección que la referíamos con Hart, no puede ser una mera labor volitiva. No puede ser sencillamente decir de Tim Marín, de Doping, güey, Cúcar, Máscara, Títer fue, elijo la A, elijo la B, fue la D. No puede ser así. Tenemos una delicada, específica y central tarea. ¿Y de qué se trata? De argumentar a favor de la que pretendamos que prospere. ¿A qué nos referimos con eso de argumentar en favor de la que prospere? Que tenemos que ofrecer argumentos para decir, dentro de todas las opciones posibles, la B es la mejor por raya. Y argumentar también implica contraargumentar. ¿Por qué implica contraargumentar? Porque frente a las alternativas A, la alternativa C y la alternativa D, tenemos que demostrar que la A es mala, que la C es buena pero no tan buena, y que la D quizás se ve buena en principio, pero a la larga resulte mala. ¿Se ve? Entonces, esas son el tipo de cosas que normalmente es la labor que hace el jurista contemporánea con el advenimiento del Estado de Derecho Constitucional. ¿Y por qué decimos con el Estado de Derecho Constitucional? Porque si hay algo que ha insertado las constituciones modernas, y sobre todo en el neoconstitucionalismo latinoamericano, es el fundamento axiológico de las constituciones. Bien, cuando decimos que no solo de pan vive el hombre y que no solamente de reglas duras vive el derecho. Hay principios y hay valores. Por eso entonces decimos que la Constitución se vuelve una fuente del derecho. Pero se vuelve una fuente del derecho en donde no solamente operan reglas duras. No nos equivoquemos. No todo el contenido constitucional son principios. Hay normas que son reglas. Cuando dicen a ti, por ejemplo, la edad mínima para ser presidente de la República, eso son reglas, ¿correcto? O sea, para que cuando ustedes les digan cuál es la diferencia entre regla y principio, dicen, bueno, los principios están todos en la Constitución. No es así que funciona. La Constitución, así como tiene principios, tiene reglas. Bien. Pero por otro lado, tiene principios, tiene valores, tiene derechos humanos. Entonces, a los hijos míos pequeños, yo le enseñé que si quieren leer la Constitución completa, tienen que empezar por algo que tiene valor incluso en los tribunales. ¿Sabe qué es? El preámbulo de la Constitución. Ustedes se leen ese preámbulo de la Constitución y ustedes se darán cuenta que la Constitución tiene un fundamento axiológico, tiene un fundamento valorativo, lo que indica que ante casos difíciles, ante casos donde haya laguna, no es verdad que la selección va a ser una selección que la selección arbitraria es una solución admisible. La selección totalmente discrecional es una solución admisible. Por lo menos acércamela a uno de estos principios y valores en que se funde el Estado. Y ahí te lo está diciendo, la solidaridad, la dignidad humana, la empatía, la seguridad nacional, todo. Entonces,
ahí viene otro problema fuerte. ¿Cuál es? Que ante ese vacío, ante esos casos que puedan presentar una laguna, puede darse una situación en donde, ¿cómo decirlo? La solución A apunta a la preservación del valor X y la solución B apunta a la preservación del valor Y. Entonces, eso complica un poco más la tarea del jurista. ¿Por qué? Porque en un principio podemos sencillamente agarrarnos de un valor determinado y decir, este valor es correcto, pero no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque evidentemente que si tú vas a hacer una labor correcta y comprensiva, no solamente tiene que limitarte a un valor, tiene que verlos todos. Y el formalismo, detrás del formalismo, hay algo que pudiéramos denominar un principio. ¿Y cuál es? El de seguridad jurídica. Entonces, evidentemente que la labor siempre va a ser una labor ardua. Bien, entonces, vamos a ver lo que sería en contraparte, qué significa argumentar. Ya vimos que interpretar es, vamos a decirle, atribuir un significado a un texto. Eso es interpretar. Sea atribuírselo porque esa sea la voluntad del autor o la voluntad del intérprete, ya eso dependerá de la escuela. Pero en uno u otro caso se atribuye un significado a interpretar. Ahora vamos a ver qué significa argumentar. Bien, argumentar es un poco más complejo. ¿Por qué argumentar es un poco más complejo? Porque argumentar, cuando decimos argumentar, podemos hablar de muchas cosas al mismo tiempo, de todas a la vez y de ninguna de ellas. Cuando hablamos de argumentar, puede ser un acto del habla. ¿A qué nos referimos con un acto del habla? ¿De dónde viene la palabra argumentar? La palabra argumentar viene del latín argo. Yo sé que Carlos Felipe dice que no debemos utilizar palabras que no sean en español, pero todas las palabras tienen un origen etimológico, y el origen etimológico es del latín argo, que significa plata. ¿Y qué tiene que ver argumentar con la plata? ¿Quién de ustedes se atreve a adivinar? Profesor, ilústrenos, porque estamos hablando de un nivel de profundidad que ninguno llegamos ahí. Bien, decimos plata porque se dice que la argumentación es la capacidad de tener una lengua de plata, es decir, de tener una capacidad seductora a través de la lengua, una capacidad de llegarle a la persona a través de la lengua. Ustedes han visto a esa persona que tiene la capacidad de resolver casi todos los problemas hablando. Profesor, yo entendí que la palabra plata en latín era argentium. No, pero va más inclinado por el tema de lo de plata, realmente. Entonces, también, como acto del habla, también no solamente es hablar, sino también hablar y pensar con lógica. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, hablar disparates y hablar pleba sigue siendo un acto del habla. Si ustedes quieren ver lo chulo que es comunicarse, imagínense una gente en un coro a las 11 de la mañana, o sea, a las 11 de la noche, con un par de tragos, pueden comunicarse, pero probablemente ustedes traten de documentar de qué hablaron esa noche y ustedes digan, tú sabes, hablar por hablar es posible, pero más allá, argumentar implica otra cosa. ¿Por qué? Porque argumentar implica que lo que tú estás planteando tenga un sentido y que ese sea un sentido lógico. Por ende, argumentar también va inclinado al tema del tipo de razonamiento que se va a utilizar, que es un razonamiento lógico. No solamente es hablar, sino hablar con lógica. No solamente es comunicarte, sino comunicarte lógicamente. Bien. Y por eso vemos cómo la argumentación se nutre de las figuras de la lógica, por lo menos para la corrección formal del pensamiento, para que lo que estemos planteando pueda ser sostenible desde un punto de vista externo. Y por eso vemos que aunque tengamos la razón que queramos para tomar una decisión, el contexto de justificación no puede valerse de meros caprichos. Tiene que por lo menos justificarse lógicamente. Pero más allá de un acto del habla y de un razonamiento lógico, también entra la argumentación como el elemento de persuadir y o convencer. De esto estuvimos hablando, examinando el acceso. Hablábamos de la idea de que hablamos con lógica, pero estamos pensando en llegarle a nuestro interlocutor, estamos pensando
en convencer a la contraparte, estamos pensando en ganar el pleito. Entonces, para eso tenemos que ver la dimensión pragmática de la argumentación cuando vemos la idea de que queremos buscar algo efectivo con ella. Yo decía, y no era una ofensa a Molina Morillo, de que mi decepción es que una cosa era cómo escribía y otra cosa era cómo hablaba. O sea, su texto en su columna. Señores, no ha habido plumas en este país tan brillantes como la de ese señor. Les invito, si tienen la oportunidad de ver lo que era la columna de ese señor cuando era el director de redacción del Listín Diario. Pero su estilo verbal no se correspondía con el estilo por escrito. Con esto no le resto la capacidad argumentativa que él tenga en sentido escrito. Solamente me digo que lo que tiene que ver con argumentar en términos puramente orales estaba limitado. Bien, pero eso también puede suceder a la inversa. Cuando viene a ver, hay una persona que son excelentes oradores, pero son pésimos comunicándole el mensaje por escrito. Y eso se ve ahora mismo en redes sociales cuando las personas tratan de organizar sus ideas y la colocan en un post cualquiera y no se dan cuenta que lo que digan por ahí puede ser interpretado y desmenuzado de 20.000 maneras. Entonces, evidentemente que hay personas que son buenos escritores, hay personas que son buenos oradores, hay personas que son buenos escritores y oradores, y hay personas que no son buenos en ninguno de los dos elementos. Entonces, lo importante que se tiene que tomar en consideración aquí dentro de la noción de argumentación es que cuando tú escribes y cuando tú hablas y cuando lo haces con lógica, no es un soliloquio, ¿correcto? Se trata de llegarle a alguien, de tratar de hacer llegar un mensaje. Entonces, además de un acto del habla, un razonamiento lógico, persuadir y convencer, también cuando hablamos de argumentar, siempre lo asociamos a algo. ¿Y a qué es? A un conflicto. Normalmente, cuando no hay conflicto, no nos vemos la necesidad de argumentar. Si tú le pides la mano a la mujer de tu vida y te dice que sí, tú no le vas a seguir dando argumentos. Tú no le vas a seguir diciendo sí, porque mira, lo que sucede es que tal, no, ya te dijo que sí, lo va a dañar. Magistrado, vamos a solicitar un aplazamiento. Se cose el aplazamiento. No, pero déjeme justificar el aplazamiento, magistrado. Te van a dar el aplazamiento, brother. De por Dios. Ya lo único que hay que argumentar es para cuál fecha, si antes o después de Navidad. Entonces, aquí, argumentar implica la existencia de una disputa, la existencia de un debate, la existencia de un adversario. A veces el adversario eres tú mismo. ¿Por qué el adversario a veces es tú mismo? Porque tú tienes que analizar los pros y contras de determinada decisión. Pero ustedes que están desde la perspectiva del litigante siempre tienen que ver que lo que ustedes vayan a plantear, el contrario va a venir con algo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si ustedes tienen el juego cuadrado para trancárselo, no es verdad que la otra persona le va a tirar la ficha para que ustedes lo tranquen si tienen la oportunidad de ponerlo a que ustedes coman cabeza. Estoy hablando de una referencia de dominó, obviamente. Lo que quiero decirle es que ustedes, cuando tienen una persona con la cual son adversarios, ustedes no pueden esperar de esa persona que se la ponga cómoda. De la misma manera, cuando ustedes tienen que analizar un caso desde todas sus vertientes, no pueden analizarlo de manera unidimensional. Bien, entonces la argumentación aquí implica no solamente un acto del habla, no solamente un acto del habla con lógica, no solamente un acto del habla llamado a persuadir o a convencer, sino también dentro del escenario de un diálogo, de una disputa o de un debate. Tiene que haber un adversario y muchas veces ese adversario eres tú mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el juez al momento de fallar tiene que tomar los argumentos en favor y en contra de las personas que hayan postulado. Y en muchísimas ocasiones ese es un diálogo interno que o lo expresa en la decisión o lo deja de expresar. Perfecto. Entonces siempre va a existir ese elemento adversarial a la hora de hablar de la argumentación como actividad. Y finalmente, y esto lo dejo en forma de pregunta, la argumentación puede ser considerada una forma de pensar en derecho, porque lo que sucede es que recientemente han surgido una serie de tendencias en donde se ha establecido que el derecho no puede ser definido sin tener dentro de sus elementos centrales la argumentación jurídica. Lo que Manuel Atienza llama el derecho como argumentación. ¿Correcto? Entonces, ¿qué
aquí entramos ya en lo que es la argumentación y derecho, específicamente lo que tiene que ver con la argumentación jurídica. Bien, entonces, dense cuenta de algo. A ustedes le hablaron de argumentación jurídica en la universidad. Le puedo decir que a mí no me hablaron de argumentación jurídica. A mí nunca me hablaron de argumentación jurídica. Toda la vida me enseñaron lo que dice el derecho. Y lo más que yo pude tomar cercano a un tema de argumentación jurídica era lo que tenía que ver con la práctica forense, cuando teníamos que hacer prácticas, que nos teníamos que poner las togas y teníamos que ir a defender a un personaje ficticio o acusarlo, dependiendo del rol que nos tocara. Eso era lo más cercano a argumentación que nos daban en la universidad como materia. Si también consideramos cuando nos daban filosofía y cuando nos daban lógica, parte de la argumentación, perfecto. Pero recuerden lo que era filosofía y lógica en la universidad. Vamos a ser sinceros. No era una materia de la que uno se enamoraba, era una materia que uno estudiaba para pasarla. Bien. ¿Por qué? Porque muchísimas veces eso no es culpa necesariamente del estudiante. A veces es culpa de la facultad y a veces es culpa del profesor. Bien, o sea, hay todo un contorno que nos dice nosotros. Esta es una de estas materias igualita que derecho agrario, derecho de los seguros, historia del derecho, que sencillamente estoy aquí para pasarla. Si fuera por la materia que a uno le gustara, a mí nada más me hubieran dado derecho civil en la universidad. Esa es mi realidad. Pero ¿qué pasa? Que esa no es la realidad que estamos viviendo ahora mismo. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo ahora mismo? La realidad que estamos viviendo ahora mismo es que la argumentación está teniendo un papel especial, un papel central en la cultura jurídica. Hay múltiples obras de argumentación. Hay personas que se especializan en argumentación. Hay una maestría incluso que se ofrece en argumentación jurídica. Se imparte como clases de información continua, tanto en la Escuela de la Judicatura como en la Escuela del Ministerio Público. Estimo, si no me equivoco, que si los que son defensores aquí tuvieron que tomar la especialidad que ofrece la escuela o la maestría que ofrece la escuela, tuvieron que tomar clases, si no de argumentación jurídica, de razonamiento jurídico. Hoy por hoy, cuando hablamos de personas de renombre, de juristas de renombre, estamos hablando de gente como Manuel Atienza, García Amado, Marina Gascón Avellán, Juan Luis Figueroa, Miguel Carbonell. ¿Y qué son ellos? Son argumentadores. Son especialistas en argumentación jurídica. Hoy por hoy los casos difíciles se quieren resolver desde la perspectiva de la argumentación jurídica. Hoy por hoy queremos romper las barreras del derecho comparado y tratar de absorber lo bueno dentro de nuestra cultura, tratando de llegar a una visión holística del derecho. Y todo eso es por vía de la argumentación. Entonces, ¿a qué se debe que la argumentación jurídica haya tenido un carácter preponderante actualmente en nuestra cultura? Bueno, lo primero es el elemento teórico. Del elemento teórico podemos decir, y ustedes tuvieron una materia completa de teoría general del derecho donde esto lo exploramos, en donde si analizamos todas y cada una de las escuelas del derecho que analizamos en clase pasada, ¿a qué conclusión llegamos? Que ninguna define satisfactoriamente el concepto del derecho, porque siempre hay un déficit con cada una. Hay un déficit con lo que es el positivismo, hay un déficit con lo que es el justnaturalismo, hay un déficit con lo que es el realismo. Entonces, en la argumentación jurídica, por lo menos desde la perspectiva del derecho como argumentación, se plantea como una superación, como una forma de superar los principales problemas que ofrecen estas teorías. Evidentemente que esa pretensión o ese ideal es un tanto pretencioso. Esa es mi crítica particular. Pero indudablemente que ofrecen elementos que puedan ser tomados en consideración a los fines de desarrollar una teoría más acabada. Bien, entonces, pasando de lo teórico, hay otro elemento que nosotros tenemos que tomar en consideración de por qué la argumentación toma un rol central, y es el elemento práctico. O sea, vean no solamente el aspecto dogmático del derecho, del estudio del derecho, sino también la perspectiva de los operadores jurídicos. Imagínense un juez sin capacidad de argumentar. ¿Realmente está aplicando derecho?
Imagínense un fiscal sin capacidad de argumentar. ¿Realmente está haciendo bien su trabajo? Imagínense ustedes, abogados en ejercicio, sin capacidad de argumentar. Ustedes pueden considerarse que realmente se puede hacer un buen trabajo con esto, sino tener al menos técnicas básicas de argumentación jurídica. No digo con esto que tienen que coger una materia de argumentación jurídica, digo que gran parte de lo que ustedes hacen inadvertidamente es argumentación. Correcto. Cuando ustedes utilizan técnicas de interpretación, cuando ustedes se enfocan en persuadir al juez, cuando ustedes se enfocan en descalificar al adversario, cuando ustedes se enfocan en una interpretación auténtica, única y razonable del derecho, eso es argumentación jurídica. Correcto. Entonces, otro parámetro que se toma en consideración es el cambio general de los sistemas jurídicos. Al día de hoy, aunque nosotros nos siguen enseñando con libros de 1800 y 1700, se están dando fuertes cambios, sobre todo en Latinoamérica, lo que tiene que ver con el paso del Estado legal al constitucional del derecho, pero no solamente esto, el pluralismo jurídico. Aquí no tenemos, digamos, el mismo problema indígena que otros países latinoamericanos, porque aquí los matamos a todos, pero todavía en Perú, en México, en Colombia, en Venezuela y en muchos países centroamericanos y sudamericanos tienen una situación plural. ¿Y cuál es la situación plural que tienen? Que tienen que coexistir con un derecho de los colonizadores con derecho indígena. Entonces, ante esa situación de pluralismo, tienen que tomar en consideración que las reglas del derecho no necesariamente pueden verse desde un parámetro lógico formal. Bien, lo que significa que para que su sistema jurídico sea operativo tenemos que ser plural. Pero eso es por yo poner un ejemplo. Bien, hay también el caso de los tribunales de aguas, que son tribunales que operan de manera oral totalmente. También tomen en cuenta lo que sucede en España, que España tiene una división entre el País Vasco y España. Entonces, evidentemente que frente a la situación de un pluralismo no podemos quedarnos con un derecho formal totalmente. La tendencia a un derecho más informal. ¿Y por qué más informal? Porque la idea es tratar de rescatar un ideal de justicia material sin perder formalidades, por supuesto. Y sobre todo el advenimiento, y esto viene más por un tema burocrático, de los mecanismos alternativos de solución al conflicto. No nos equivocamos, nosotros tenemos una cultura de litigio. Tenemos una cultura de litigio. Aquí la canción del abogado es una canción de vaquero. No sé si ustedes la conocen, que dice, no me de cotorra, que ando para lo mío, tú ya sabes que yo no barajo lío, no me de cotorra, suelte palomaje, que te dije que soy de tigraje. Básicamente, esa línea de esa canción es el arte de la litigación dominicana. Pelear, 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 hasta que ganemos o hasta que el cliente se desangre. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Y este problema ustedes lo conocen. El problema detrás de esto es que los procesos se vuelven largos, tediosos, costosos y muchísimas veces el tener que judicializar un proceso es empezando hasta el mismo cliente termina cogiéndole odio al abogado o resentimiento al abogado porque al no ver una solución, una luz al final del túnel, ¿qué es lo primero que creen? Que el abogado les robó el dinero. ¿Entienden? Entonces, pero eso hay un elemento burocrático de por medio y es que con lo sobregirado que hay muchos tribunales y la poca respuesta que se dan, evidentemente que judicializarlo todo ha convertido que el sistema en muchos casos se vuelve inoperante, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Correcto. Entonces, las soluciones alternativas al conflicto es una tendencia moderna a tratar de ver cómo se implementan alternativas que no necesariamente implique ir a juicio. ¿Por qué? Porque esa tendencia puede servir para que haya un ganar-ganar. No ganar absolutamente, pero tampoco perderlo todo. Porque recuerden de dónde venía la palabra argumentación, una lengua de plata. Recuerden, por ejemplo, cómo hay gente que tiene la capacidad de resolver el 90% de los problemas hablando. Entonces, eso es el gran aporte de la argumentación a la desjudicialización de los procesos. ¿Por qué? Porque si al final del día lo que tú quieres es la solución más razonable, se puede llegar a un punto intermedio, pero eso se logra hablando, se logra argumentando, se logra explorando pros y contras.
¿Cuántos casos ustedes no lo han resuelto, no desde litigando en un tribunal, sino en el despacho de sus respectivas oficinas? Entonces ahí entran las soluciones alternativas del conflicto. Además de esa situación, se puede ver lo que es el elemento pedagógico. Algo que ha cambiado considerablemente es cómo se nos enseña en nuestras facultades del derecho. ¿Cuál es la principal exigencia que siempre tenemos en las facultades del derecho? Decimos que se tiene que ser más práctico en la enseñanza del derecho. Estoy harto de que me den derecho agravio, estoy harto de que me den derecho romano, estoy harto de que me den derecho, historia del derecho. Dame cosas que yo puedo utilizar. Enséñame a hacer acto, enséñame a cobrar, enséñame a hacer todo eso. Eso es lo que yo necesito. Y es una queja válida. O sea, imagínense ustedes durar 4 años en una universidad y realmente ustedes empiecen a aprender derecho cuando se tienen en medio de los tribunales. Eso es penoso. Y eso no solamente es una situación de salir de la universidad de pobre. La universidad de Popi también tiene ese problema. Cuando una gente es nuevecito en una universidad de Popi, va a los tribunales creyendo que son los últimos Coca-Cola de desierto y les parten la madre. Pero eso se debe a que hay muy poco del elemento práctico que le están enseñando. Bien, entonces, pero la argumentación jurídica, ¿qué te dice? Te dice, es verdad, tenemos que dar una enseñanza práctica, pero no hay nada más práctico que la buena teoría. Y el núcleo de la buena teoría es argumentación. Saberse elementos básicos como la regla del debido proceso, como la oralidad, como la contradicción, como la tutela judicial efectiva. Saber, por ejemplo, el respeto de los plazos, saber la posibilidad que se tiene de implementar un principio de razonabilidad, son elementos de la teoría que ustedes utilizan en la práctica, hasta para negociar el plazo que le van a dar a ustedes para un escrito. Pero eso se hace a través de una buena teoría. Entonces, no hay nada más práctico que una buena teoría y el núcleo de esa teoría es argumentación. Y finalmente, otro elemento importante de la argumentación jurídica, y esto, agradécanselo a las redes sociales, agradécanselo a los medios de comunicación, agradécanselo, digamos, a la posibilidad de que podamos ver qué hay detrás del telón, y es el elemento político. ¿Por qué decimos el elemento político? Porque la argumentación trasciende al foro judicial. Cuando hablamos de argumentación, no estamos diciendo que los jueces tienen que argumentar sus decisiones hoy por hoy, aunque quizás no lo hagan de la mejor manera. Una autoridad local de impuesto interno está obligada a fundamentar su decisión, aunque es una decisión administrativa. Y ustedes pueden ir a pelear esa decisión de impuesto interno y la pueden pelear por vía de argumentación. Lo mismo un registrador de títulos, lo mismo la secretaria de un ayuntamiento. Todo el mundo está sujeto y sobre todo con la implementación de la ley de función pública y de los derechos de la persona ante la administración. Por eso incluso tenemos un gran problema de que una de las jurisdicciones más sobrepobladas, ¿cuál es en este país? El Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Por qué? Porque es uno solo, el TSA. ¿Por qué? Porque es uno solo, con competencia nacional y todos los problemas de título mundati van para allá. Pero algo más interesante, que se vuelve prácticamente un cuarto poder, es casi una mini corte, una mini suprema corte, una mini alta corte. ¿Por qué? Porque le han dado poderes increíbles para decidir en materia administrativa. Se ha argumentado incluso que los jueces de los tribunales administrativos no deberían ser del tren judicial per se, que deberían ser designados igualito que como se designan a los jueces de las altas cortes, para que estén desconectados de esa situación. Pero el tema que yo quiero traer aquí no es la conformación del TSA, sino diciéndole de cómo, precisamente, como los actos administrativos todos se sujetan a reglas del derecho, tienen que justificar sus decisiones. O sea, imagínense ustedes una asamblea de condóminos tiene que justificar su decisión cuando tienen, por ejemplo, que decidir una sanción drástica para uno de sus miembros. No pueden sencillamente dictar la sanción. Tienen que establecer el por qué. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, eso está sujeto a revisión y a una revisión que puede terminar en un tribunal. Entonces, la argumentación cae por esos lados. Pero más importante aún, el elemento político también tiene que ver con el tema de la democracia. Es decir, nosotros todavía no hemos superado la cultura de que vivimos todavía en política la famosa cultura del que gana es el que goza. En el sentido de que, por ejemplo,
si una persona gana una senaduría, gana una sindicatura, esa persona automáticamente hace y deshace, hace lo que le da la gana. Correcto. Entonces, eso no debe funcionar en un Estado constitucional del derecho. ¿Por qué? Porque aunque él haya ganado gracias a ese voto popular, se debe hasta a las minorías. Correcto. Por eso incluso Ferrajoli habla de una democracia que no es meramente mayoritaria, sino deliberativa, donde se habla de que presupone ciudadanos capaces de argumentar racional y completamente en relación con las acciones y decisiones de la vida en común. ¿Qué nos dice esto? Que por el solo hecho de tú haber ganado, no significa que tú puedes hacer y deshacer. Tú estás sujeto a fiscalización. Y esa fiscalización es diciendo cómo tú justificas toda y cada una de esas decisiones. Y el fundamento de esa justificación, no puede ser, ¿cómo decirlo? Porque yo gané. Mari, no dígame. Sí, sí, para dar un poco de fuerza a lo que usted estaba diciendo ahorita con lo que es la argumentación en el caso de la administración pública, la ley 4108 prescribe que todas las informaciones que se piden ante la administración pública, el funcionario, en este caso, sea el director o el jefe supremo, debe debe de dársela por escrito. O sea, que las informaciones, si yo hago cualquier tipo de petición, debe de ser formalizada siempre, porque tú sabes que todas esas informaciones pueden pasar por ese proceso, por el proceso judicial, y la ley eso es lo que exige, que que se transparente todas las informaciones y todo para que la gente pueda hacer uso, un buen uso de sus derechos. Por supuesto, exactamente. Pero entonces eso te dice a ti que no solo basta con ganar unas elecciones. Siempre yo digo al que gana un cargo electivo que solamente gana la mitad del pleito, el otro pleito es tener una gestión exitosa. Y esto viene de la mano porque muchísima gente, y eso pasa sobre todo en sociedades modernas, que habiendo ganado un puesto electivo tiene que renunciar cuando toman una medida estúpida. Eso todavía no es tendencia en nuestro país, pero va a llegar ese día. O sea, donde esa sea la norma, cuando una gente meta la pata en funciones. No haya que destituirlo, se va por su propio pie. Pero ahí todo eso influye con el tema de la argumentación jurídica. La argumentación jurídica, y esto lo vamos a explorar más adelante, yo le voy a pasar un texto que se llama El derecho como argumentación de atienza, sencillamente para plantear esta situación, es el tema de que hay preguntas básicas del derecho que trata de darle respuesta. O sea, ¿cuáles son los componentes básicos del derecho? ¿Cuáles son los límites entre el derecho y el no derecho? ¿Qué relación tiene el derecho con la moral? Funciones, objetos y fines del derecho. ¿Cómo se construye el conocimiento jurídico? Y cómo se produce, interpreta y aplica el derecho. Una de las tareas que le voy a poner, de las 65 tareas que le pondré en Navidad, es exactamente leer este material del derecho como argumentación y contestar una serie de preguntas. Correcto. No se apuren, no son 65, son como 57 tareas. Yo no soy, a mí no me gusta excederme. Entonces, volvamos, ya sabemos lo que interpretar por un lado, ya sabemos lo que argumentar por otro lado. Y exploramos un poquito de lo que tiene que ver con argumentación jurídica. Correcto. Entonces, Profesor, vamos, dígame Francisco. sí, con relación a lo que es la fundamentación de las decisiones, se entiende que la falta de motivación es fundamento de las decisiones, lo que hace es que facilita la arbitrariedad. Exactamente. Pero mira lo grave de eso entonces, que por lo general las decisiones dictadas dentro de la esfera administrativa eran decisiones que, como se decía, que eran órganos que ya se encontraban legitimados, no por la motivación de sus decisiones, como suceden con los jueces, sino por el voto popular, porque están ahí por la voluntad del pueblo, porque se cumplió con un proceso democrático, entonces no tenía que legitimar nada. Ustedes querían un loco de síndico, tienen un loco de síndico. Básicamente eso es lo que se dice. El problema está en que no todo el mundo votó por ese loco de síndico. Y lo segundo es que no todo el mundo votó por ese loco de síndico para que hiciera lo que era. Porque si hubiéramos sabido que era un loco, no hubiéramos votado por él. Básicamente eso es lo que se dice. O sea, votamos por ti, pero no fue para que tú te pases 4 años celebrando. No fue para que tú te pases haciendo lo que te da tu gana. Tú estás sujeto al derecho. Aunque tú no seas juez, tú tienes que justificar por qué tú tomaste X decisión.
Y eso es lo que la argumentación ofrece, la necesidad de legitimarse, no solamente los jueces, sino toda autoridad. Porque no basta con la democracia en el sentido clásico, sino que tiene que ser una democracia deliberativa. Pero ojo, esto está dentro de la categoría del deber ser. Sé que muchos de ustedes me van a decir, no, que el síndico de mi localidad o el senador de mi localidad, el gobernador de mi localidad, la policía de mi localidad hace lo que le dé la gana. Y se lo creo, porque eso pasa aquí. Lo que pasa es que recuerden lo que yo siempre les decía en esta clase, tenemos que distinguir dos categorías esenciales, el ser y el deber ser. Y la misión de ustedes como abogados es convertir el deber ser en ser. Entonces, volviendo a lo que era la distingancia entre el Estado de Derecho legal y el Estado de Derecho constitucional, es que dentro del Estado de Derecho legal, la ley era una materia interpretativa. En un momento, y todavía lo sigue siendo en muchos estados, pero en un momento, la ley es lo que consideramos la fuente de fuentes del derecho. Si hacemos la referencia al derecho francés, ¿cuál es para ello su obra máxima? No es la Constitución, es el Código Civil francés. ¿Por qué? Porque esa es se le da un peso de relevancia, porque es como la codificación, por así decirlo, de todo lo que es el derecho común, supletorio, inherente a toda la materia, cuando las demás materias no tienen algo que señalar. Y debo decirle, gran parte de esas disposiciones son rescatables, porque fueron bien pensadas. Ahora, asumir como en una mala serie de televisión que iban a pensar en todos los escenarios posibles, eso ya es un extremo, porque la sociedad vive en constante evolución. Si a mí me dicen que el legislador francés del siglo XIX pensó en los líos que se iban a dar hoy con Bitcoin y con vainas así, me está diciendo, wow, un aplauso, brillante. Hay parámetros fundamentales que pudieran tener y que le digo, bien, pero no es así. No solamente evoluciona la sociedad, no solamente evoluciona la ciencia, también evoluciona nuestra forma de pensar en derecho. Señores, cuando hablamos de la Alemania nazi, ustedes saben de lo que estamos hablando, de un sector de la sociedad que se consideraría que era la más alta cúspide de la cultura. La cuna de Beethoven, la cuna de Mozart, la cuna de Freud, la cuna de Nietzsche, y sin embargo cometieron de los crímenes más atroces. Lo que significa que probablemente las concepciones también cambien. Lo que hoy era algo considerado normal, mañana es un crimen atroz. Entonces, evidentemente que como el derecho vive en constante evolución, no necesariamente podemos aferrarnos a algo como una panacea. Entonces, volviendo a la ley como paradigma del Estado de Derecho legal, los juristas podían recurrir a la interpretación o a suplir la ley en caso de silencio, pero nunca, ojo, nunca ir en contra de la ley. ¿Por qué? Porque ir en contra de la ley que se consideraba prevaricación, y la prevaricación es un delito. Apelar a los principios generales, posibilidad remota. ¿Por qué? Porque los principios generales o están legislados o no están legislados. Y si no están legislados, tú no me lo puedes exigir. Eso es el Estado de Derecho legal. Entonces, aquí tenemos una cita interesante de Frédéric Calvo-Savigny que decía que para definir el derecho no es más que la reconstrucción del pensamiento del legislador in situ en la ley. O sea, ni siquiera da espacio a que digan, bueno, el legislador pudo pensar algo que no esté en la ley, in situ en la ley. Más nada, el derecho no se sabe de ahí según Savigny. Entonces, ¿qué pasa? Que este paradigma cambia con el Estado de Derecho constitucional. Cuando hablamos en un lado, decíamos una ley como materia interpretativa. Ahora es el derecho como materia argumentativa. Entonces, ¿qué pasa con esa seña definitoria del Estado de Derecho constitucional? Y es que la Constitución deja de ser un mero programa político dirigido exclusivamente al legislador y pasa a ser no solamente una plena fuente de derecho para los juristas, sino la más importante de ellas. La fuente de fuentes es la Constitución, al punto que la Constitución sirve para controlar a todas las demás normas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que un juez, cuando tiene que utilizar el razonamiento jurídico en un caso, no solamente tiene que determinar la premisa general contenida en la ley y determinar los casos concretos. Disculpa. Ok.
el caso concreto, sino también el juez tiene que a su vez examinar la validez de esa misma norma que sirve como premisa general, que es la ley. Tiene que examinarla. ¿Por qué? Porque cuando viene a ver la ley que se va a aplicar para un caso concreto, no supere el test de constitucionalidad, sea contraria a una serie de principios. Si, por ejemplo, una persona la somete por practicar vudú, entonces ese juez tiene que conocer el caso en torno a las disposiciones de la ley de vudú. Pero el juez no solamente tendrá en sus manos examinar si esa persona practicó no vudú y las consecuencias jurídicas en la ley del vudú. Hay una ley de vudú en República Dominicana, por si acaso lo dudan. También tiene que examinar si esa ley del vudú cumple con el test de constitucionalidad, si no resulta lesiva a una serie de principios y derechos fundamentales contenidos en la Constitución. ¿Cómo cuál? El principio de libertad de conciencia y cultos. Entonces, evidentemente que cuando tú dices que la Constitución es una fuente de fuentes, automáticamente tú estás diciendo no solamente fuente de derecho, es una fuente supralegal, y eso supralegal sirve incluso como parámetro de evaluación de si la ley está a tono con la Constitución. Y esa es una labor ardua. Entonces, el derecho se ha constitucionalizado, podemos decir axiologizado o principalizado al punto de que ningún jurista puede ignorar el derecho constitucional. Y el fenómeno latinoamericano es tal que aún nosotros teniendo tribunales constitucionales como República Dominicana, Perú, México, Colombia tiene una corte constitucional, etcétera, eso no exime al juez ordinario de al momento de tener un caso en sus manos inaplicar una ley si la considera inconstitucional. ¿Por qué? Porque esa constitucionalización se está yendo el eco, profe, se está yendo el eco. Parece que la señal se está perdiendo. Se está cortando. Correcto. Vamos, entonces, los profesionales como sujetos interpretativos es otro de los parámetros. ¿Me escuchan? Se estaba frizando y se entrecortó las Ahora cosas se que se estaba diciendo anteriormente. Se cortó casi todo. No pudimos coger la idea o lo que usted dijo. Sí. ¿Qué fue lo último que yo dije? ¿Cuál fue la última idea que yo dije? Estaba hablando de la Constitución y en América Latina como prácticamente haciendo referencia como al control de convencionalidad y arrancó por ahí pero no terminó. Control sí, básicamente para yo no sé. Está hablando del control difuso y de la labor que ejercen los jueces del Poder Judicial con relación al control de la constitucionalidad y de las garantías fundamentales. Correcto. Exacto, eso mismo era. O sea, básicamente que tenemos que empezar todos los razonamientos por la Constitución. Bien, pero no es sencillamente adornar una decisión judicial con par de artículos de la Constitución, que ha sido mi queja tanto en la escuela como en evaluación de desempeño. Si es poner un artículo de la Constitución, hay un artículo por default que yo tengo, que es 40.15. El test de constitucionalidad va más allá. Va a examinar la validez de las leyes que tú vas a aplicar. ¿Correcto? Entonces, otro tema, ¿cuáles son los sujetos interpretativos? En el Estado del Derecho Legal había un tema de que hay un intérprete oficial. ¿Y cuáles eran esos? Los jueces. Pero el juez no es un intérprete auténtico. El juez es un intérprete subordinado. ¿Por qué? Porque el verdadero intérprete, el intérprete auténtico, era el legislador, que siempre decíamos, el legislador fue sabio, porque utiliza un lenguaje claro, llano, entendible, que no es ambiguo y que nunca va al problema jurídico. Básicamente ese es el paradigma con el que trabajamos las leyes. Pensamos que hicimos algo tan correcto que nunca en la vida iba a dar problemas de interpretación. Y siempre da problemas de interpretación, porque las cosas cambian y las perspectivas son distintas. Correcto. Entonces, de todas formas, el único autorizado dentro del Estado de Derecho Legal para interpretar es el juez, que es un intérprete subordinado. Aquí entra lo que decía Rudolf von Jhering, que él decía que la interpretación queda en manos de científicos, de personas capacitadas. Este es un paradigma que cambia. ¿Por qué cambia? Porque en el Estado de Derecho Constitucional todos, repito, todos son
de sujetos interpretativos. De ese modo, la Constitución, ¿por qué? Porque la Constitución no solamente interesa a los juristas, la Constitución le interesa al chileno, la Constitución le interesa al salonero, la Constitución le interesa a la persona que tiene que dormir en la calle, la Constitución le interesa a los niños le interesa la Constitución. Les insisto a quienes tengan hijos, edúquenlo en aprender sus derechos y deberes desde la perspectiva de la Constitución. Bien, ¿por qué? Porque de esta perspectiva, y es la perspectiva que tiene sobre todo Peter Habermas, que lo utilizaron bastante en el voto disidente de la Sunland, se ha encargado de denunciar la desatención del problema de los participantes de la interpretación constitucional, concluyendo en la fórmula de que de la sociedad cerrada de los intérpretes que tenía el Estado de Derecho Legal, hace una interpretación por y para una sociedad abierta. Se ha argumentado incluso que para conformar tribunales constitucionales, si somos objetivos, no necesariamente tienen que ser abogados, no necesariamente tienen que ser licenciados en Derecho. Si realmente queremos pensar en Constitución, tenemos que tener una óptica plural y diversa. No digo con esto que sean personas que no tengan un grado X de educación, pero digo, perspectivas distintas son frescas. Señores, no hay cosa más chula, por ejemplo, a mí, como juez de tierra, alimentarme y nutrirme de la información que me pueda dar un ingeniero, de la información que me pueda dar un arquitecto, de la información que me pueda dar un agrimensor. Porque muchas veces cuando no nos nutrimos de esa información de otras perspectivas, estamos operando en el aire. Y sé que eso le pasa a ustedes constantemente cuando tienen que llevar casos. Tienen que escuchar a médicos, tienen que escuchar a contables, tienen que escuchar a ingenieros, a arquitectos, a decoración de interiores. Vámonos más lejos. Los que tienen que lidiar con casos penales tienen que saber a qué precio venden la droga en X sitio en contraposición a cómo la venden en otro sitio. ¿Qué se hace si tú mezclas una droga con la otra droga? Todo eso es conocimiento, que no necesariamente tienen que experimentarlo de forma empírica, les insto a que no lo hagan, pero es conocimiento de base que tienen. El mejor abogado es el que conoce a sus clientes. El mejor jurista es el que sabe algo más que derecho. Y lo que el Estado constitucional nos ofrece como perspectiva es que la interpretación de derecho no quede exclusivamente a los jueces, no quede exclusivamente a los abogados. A todos nos interesa. Incluso, dése cuenta cómo opera el amparo. El amparo opera como una figura informal, donde hasta un preso puede solicitar una acción de amparo cuando no se le cumple, por ejemplo, el derecho a la alimentación. Sé lo que me va a decir, profesor, eso es lindo, pero no lo que explica la realidad. Ser, deber ser. Trabajemos por el deber ser. Correcto. Entonces, en esencia, lo que quiero decir aquí es que la Constitución excede al mundo jurídico. La Constitución no es solo del jurista. Correcto. No se me cortó la señal ahí, ¿verdad que no? Muy bien. Entonces, No, maestro. Muy bien. Entonces, otro de los parámetros del Estado legal al Estado constitucional es que en el Estado legal lo que se hacía es desentrañar el sentido de la norma. ¿Por qué? Porque como decía Laurent, los códigos no dejan nada al arbitrio del intérprete. El intérprete no tiene por misión hacer el derecho. El derecho ya está hecho. No existe incertidumbre, pues el derecho está escrito en textos auténticos. ¿Ustedes creen eso? Yo me imagino que no. Interpretar es descubrir, dilucidar el sentido exacto, el verdadero sentido de la ley. Entonces, dura lex, sed lex. Ese es el parámetro conforme al cual se habla de la interpretación. O por lo menos se hablaba de la interpretación desde el Estado de Derecho Legal. Esto cambia con el Estado de Derecho Constitucional y se habla entonces del objeto de la argumentación. En la argumentación, la experiencia que nos da es decirnos que el derecho, que las normas son derrotables y que hay una ineludible, disculpen un minuto, José, que hay una ineludible carga de indeterminación que los juristas constatan en el mismo, sobre todo a partir de la posibilidad de determinar nuevas e inéditas respuestas del derecho, potencial o concentrado en principios, valores o derechos humanos. En otras palabras, el derecho no tiene, o por lo menos el derecho legislado, no tiene siempre todas las respuestas. ¿Correcto? Entonces, en definitiva, frente a un problema jurídico concreto,
Este normalmente identificará el derecho más de una respuesta jurídica y deberá escoger una de esas respuestas y dar razones para justificar por qué eligió X respuesta. Veo a Francisco con la mano levantada. Dígame, Francisco. Profesor, ahorita usted hablaba sobre el tema de verificar la idoneidad constitucional de la ley que va a aplicar. Entonces, siendo esta duda en un momento dado para la interpretación de la norma y la cualificación de la misma, ¿cómo usted aplicaría el término de lo que es indubio pro legislatore o el principio de constitucionalidad de la ley votada? Es muy interesante esa pregunta, porque, por ejemplo, ahí hay un principio de conservación y creo que no me gusta decirle indubio pro legislatore, porque realmente es, si hay duda, no se puede interpretar a favor del legislador. No sé si se entiende a cuál es mi objeción al principio. El principio existe, pero desde la perspectiva del derecho constitucional, si hay duda, no puede ser interpretada en favor del legislador. Lo que sí hay es un parámetro, y sobre todo lo utiliza constantemente el Tribunal Constitucional, que es la famosa presunción de constitucionalidad. La presunción de constitucionalidad de la ley. Exactamente. Sí. Que es lo mismo que él dice, pero que, como digo, la duda no puede existir. No sé si pueden entender por qué yo digo que la duda no puede existir. Porque lo que pasa es que recuérdense que el material con el que el legislador trabaja es definiendo derechos y deberes de otros seres humanos. ¿Entiendes? Entonces, tú no puedes decirme que el legislador fue sabio si al final la duda te está jodiendo a ti como sujeto destinatario de esa norma jurídica. ¿Me entienden? Entonces, ahí entra un detalle, y el detalle está en que hay una interpretación conforme. La norma jurídica, la ley, se acerca a lo que dice la Constitución siempre y cuando tú lo interpretes de determinada manera. Por eso los tribunales constitucionales viven emitiendo constantemente sentencias interpretativas, en donde por un principio de conservación no expurgan la norma si la misma tiene una o varias formas que puedan ser interpretadas de conformidad con la Constitución. Ahí quería yo que usted toque ese punto, porque ahí tenemos muchísimas sentencias exhortativas para evitar expulsar totalmente del sistema jurídico determinadas leyes cuando se encuentra algún tipo de defecto y eso no cause... Pero la sentencia exhortativa y la sentencia interpretativa tienen una diferencia fundamental. Si tenemos una sentencia interpretativa, no hay necesidad de exhortar. Es decir, si tenemos una sentencia interpretativa, estamos diciendo, el problema eres tú que entiende que esa norma es inconstitucional, porque esa ley es inconstitucional porque la está interpretando de determinada manera. Pero resulta y viene a ser que nosotros, como Tribunal Constitucional, entendemos que distinto a tu interpretación puede ser interpretada de esta y de esta manera, y a partir de esta decisión así lo hacemos. Que es el lamentable ejemplo de la ley 108-05 que restringe a los alguaciles que no sean de la jurisdicción inmobiliaria para notificar. Entonces, ellos dictaron una decisión interpretativa. ¿Y cuál fue la decisión interpretativa? Con un elemento aditivo. Dijeron, bueno, vamos a interpretarlo, pero desde la plano de igualdad, si los alguaciles que no son de la jurisdicción inmobiliaria no pueden notificar la jurisdicción inmobiliaria, entonces agregamos nosotros que los alguaciles que son de la jurisdicción inmobiliaria no pueden notificar más allá de la jurisdicción inmobiliaria. ¿Que tengo mis objeciones con esa interpretación? Correcto, pero es una modalidad de sentencia interpretativa. ¿Por qué? Porque utilizó el texto de una ley ante una acusación de inconstitucionalidad y dice, no, eso puede interpretarse de esta manera. Las sentencias exhortativas, por otro lado, son, digamos, un tema espinoso, por así decirlo. Porque detrás de una sentencia exhortativa, ¿qué hay? Un reconocimiento que hay una debilidad en la estructura de la norma jurídica. Cuando, por ejemplo, te reconocen que la ley que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana tiene un defecto formal. Pero te dicen, a pesar de la existencia de ese defecto formal, esa es una ley que ha venido aplicándose de más de 30 años, generado consecuencias jurídicas y por vía de consecuencias, tenemos que pisar fino y lo que vamos a exhortar es a la legislación a que cree una nueva ley de colegio de abogados que suple esa situación, pero lo que la lleva y viene dejando está vigente.
Nota la diferencia ahí, Francisco. En el primer escenario hablamos de una sentencia que interpretó una norma. En la sentencia exhortativa reconoció que la norma era inconstitucional, pero a pesar de eso la dejó vigente. Lo mismo con el tema de la ejecutoriedad de la fuerza pública, que pasó una situación similar. Bien, entonces, pero es interesante que esto se traiga porque detrás de todo esto, recuerden, contexto de cubrimiento, contexto de justificación, detrás de todo esto hay una tendencia conservadora. Y cuando hablo de tendencia conservadora, a tratar de conservar el texto de la ley, a tratar de conservar el status quo. O sea, Sí, la idea de derogar, de sacar de cuajo de los ordenamientos jurídicos. Una resistencia sistémica, realmente. Exacto. O sea, tomen en cuenta que sacar de cuajo la ley del colegio de abogados daba miedo. Sacar de cuajo el tema de lo de la fuerza pública daba miedo. Entonces, ¿qué se hizo? Que se creó una solución que desde el contexto de justificación da como trabajo entenderla, sobre todo si la comparamos con la solución que se tomó con la sentencia 0256-2014, cuando dejó de reconocer la competencia del Estado, de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por un mero formalismo, que pudieron tomar esa misma solución. Y el argumento a pari sería el mismo. Vox, ¿tú tenías la mano levantada? Sí, maestro, acotar que la sentencia manipulativa y la adictiva son dos... Me preocupa ese nombre, manipulativa. Bueno, mejor dicho... Es el nombre, ese es el nombre, manipulativo es el nombre. Sí, manipulativa es o sea, es como la clasificación. O sea, las sentencias manipulativas pueden ser interpretativa y adictiva. Entonces, en ese sentido, la interpretativa no expulsa la norma del ordenamiento jurídico siempre y cuando sea interpretada conforme al criterio que el Tribunal Constitucional haya establecido, y en la adictiva es en aquella en la que el Tribunal Constitucional prácticamente se convierte en un legislador positivo. Legislador positivo. Y no legislador negativo, sino positivo. Exacto, entonces el tipo de sentencia manipulativa. Que entonces ahí... bien, pero realmente... No, ese para mí es el término correcto, porque al final del día, a través de una sentencia adictiva, ¿qué es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional? Está legislando. ¿Entiendes? Entonces, yo no quiero dar esta clase con una dosis de escepticismo, porque yo me supone que tengo que dar estas cosas diciendo lo lindo y todo. Pero la realidad hay que decirla, de buenas intenciones está hecho el camino hacia el infierno. Y aún se haga con buenas intenciones, esto es discrecionalidad. Correcto. Entonces, es algo como que hay que trabajarlo y donde uno tiene que tratar de afinarlo, y la mejor forma de hacerlo es viendo las razones que tú das. Y aquí es muy bueno trabajar con McCormick, porque McCormick dice que uno de los buenos elementos a tomar en consideración no solamente la universalidad, es la consistencia y la coherencia. Óigame, una de las cosas más importantes que usted puede tener como jurista, ¿sabe qué? Ser coherente. Si para una decisión usted dijo que reconocemos que se violó el procedimiento formal, pero vamos a dejarla vigente hasta tanto se resuelva el asunto, ¿por qué tú no lo haces en otro caso? Que tiene los mismos señalamientos. Digo yo, tú ves. Entonces la coherencia es un tema. Sigamos, señores, porque nada más quedan 2 diapositivas. Yo sé que ustedes están hartos de mí, pero vamos a esto. Entonces, profesor, la coherencia en un abogado es difícil. ¿Cómo? La coherencia en un abogado es difícil. No, el abogado no necesita la coherencia, porque recuerden, técnica de litigación. Ustedes están haciendo todo lo mejor que tienen para su cliente. Ahora, si ustedes van a hacer un trabajo de un jurista, o sea, aquí tenemos una situación también con juristas. Aquí tenemos gente que escribe libros. No saben que detrás de escribir libros usted tiene un compromiso intelectual. Lo que usted ahí plantea, usted tiene que ser firme a su compromiso intelectual. A menos que haya sucedido una situación que le haya hecho variar posición, pero no es una situación que usted varíe la posición a según. El problema tenemos desde la perspectiva latinoamericana, más específicamente la dominicana, que es la que conocemos, es el famoso asigunismo jurídico, hacer la cosa a según. Eso para mí es uno de los principales problemas. Entonces seguimos. Otro de los cambios que se introduce con el Estado Constitucional del Derecho es que ya salimos de los métodos clásicos de esa interpretación.
Ustedes conocen los métodos de interpretación literal, gramatical, histórico, teleológico. Eso está en la obra de Frederick Carl von Savigny, que lo trabaja incluso, se llama, creo que Sistema de Derecho Romano, la obra, que es la primera vez que se plantean estos métodos, y estos métodos se han enseñado al granel en todas las universidades europeas y latinoamericanas. ¿Y qué se ha enseñado? Que cuando hay una dificultad de interpretación tenemos que acudir a uno de estos 4 padres de la patria. La interpretación literal, que puede ser una interpretación literal extensiva o descriptiva, la interpretación analógica, la interpretación sistemática y la interpretación teleológica. Bien, y la interpretación histórica, una de ellas. El punto es que son métodos, pero el problema de denominarle métodos es como hablar de método, es como hablar de carretera, ¿correcto? O sea, si tú, por ejemplo, coges desde Nagua por San Francisco para llegar a la capital, llegas a la capital. Si tú coges por la carretera nueva, por la autopista del Nordeste, llegas a la capital. Lo que quiere decir que independientemente de la ruta que tú cojas, vas a llegar al mismo sitio. A eso se refiere el método. Y eso ustedes lo ven en matemática. En matemática ustedes le ponían a hacer una operación para llegar al resultado. Independientemente del método que ustedes utilizaran, si el método es correcto, llegaban al mismo resultado. Esa operación no funciona en derecho. En derecho, tú con el método A puedes obtener un resultado X, con el método B puedes obtener el resultado Y, y con el método C puedes obtener el resultado Z. Por lo tanto, no son métodos. Y ese es lo primero que nos demitifica las tendencias actuales de argumentación jurídica, que no son métodos, son arsenales argumentativos. Correcto. Tú tienes un jugador bueno, yo tengo un jugador bueno. Tú tienes un quarterback, yo tengo un quarterback. Tú tienes un wide receiver, yo tengo un wide receiver. Así por el estilo. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que propone Perelman cuando habla de técnicas argumentativas. Entonces, y también, otra situación interesante, que no hay un límite. Te pueden dar una nómina de argumentos, pero es una nómina meramente enunciativa. Algunos de los argumentos que él propone, por ejemplo, Rodolfo Vigo, que le voy a pasar la nómina de argumentos para que ustedes la tengan, son puramente jurídicos, como el autoritativo, pero otros argumentos son argumentos que aunque los juristas lo empleen, no son, que aunque los juristas lo empleen, no son jurídicos per se, sino que lo utilizan. Por ejemplo, el argumento de la prueba científica del ADN son argumentos que lo utilizan los juristas, pero no es un argumento jurídico. Y hoy por hoy lo podemos utilizar, porque hemos reconocido el papel predominante que tiene la ciencia. Correcto. Y es posible. Finalmente, lo que tiene que ver con la estructura de la interpretación, que esa parte la veremos más adelante, mientras el formalismo se reduce a silogismo, la teoría de la argumentación jurídica se compone de argumentación interna y justificación interna y justificación externa. Veo que tiene Carlos Felipe una pregunta. Dígame, Carlos Felipe. Profesor, disculpe, que usted dijo la nómina de argumento. ¿Quién fue el que le escribió la nómina de argumento? Ahora mismo yo, que se la voy a hacer llegar. Ah, pero usted lo tiene resumido, todos los argumentos definidos. Y yo no le pienso resumir nada. Son como 800 o 900 páginas. Ustedes lo van a encontrar. Ah, pero ¿cómo que se llama el autor, profesor? Uno por ahí. Otra pregunta, señores. Señores, pregunta de lo de la clase. Pues entonces, señores, siendo las 9:10 de la noche del 5 de diciembre del año 2022, por el día de hoy culminamos la presente clase.